buenos días, chicos y chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a una nueva clase con la Miss Nimia. Yo estoy complacida de darte mayor información el día de hoy, pues como ya sabemos, seguimos con nuestro proyecto Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Para ello, vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología, por lo que te pido por favor puedas tomar tu cuaderno de ciencia y tecnología o de lo contrario, una hoja de reuso y colocar en la parte superior como título explicamos cómo se producen las estaciones del año parte 1. Pues en esta oportunidad investigarás y explicarás científicamente por qué se producen las estaciones. Para poder pasar a explicar detalladamente esta actividad, primero vamos a tener en claro nuestros acuerdos. Iniciar las clases agradeciendo a Dios con una oración. No interrumpir con audios ni escribir mensajes cuando inician las clases. Respetar horarios de asistencia y entrega de actividades. Participar activamente. Respetar opiniones de los compañeros y compañeras y despedirse cordialmente al finalizar las clases. Recuerda que estos acuerdos se van a dar durante toda nuestra actividad de aprendizaje. Ahora sí, pasemos a saber cuál es nuestra meta el día de hoy. Pues nuestra meta el día de hoy es explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. ¿Cómo así? Pues ahora vamos a empezar a explicar. Es muy probable que ya conozcas palabras como verano o invierno, y es por ello que te familiarices con estas frases. Ya llega el verano, ¡qué rico! Hará calorcito. O de lo contrario, uy, llegó el invierno a sacar las chompas del ropero. Pues de acuerdo con esto, debes haberte formado una idea con respecto a las estaciones del año, ¿cierto? Es por ello que te invito a reflexionar con algunas preguntas. ¿Qué es para ti una estación del año? ¿Qué es la estación de verano? ¿Qué es la estación de otoño? ¿Qué es la estación de invierno? ¿Qué es la estación de primavera? ¿Por qué existen las estaciones? Te invito a que puedas desarrollar estas preguntas en tu cuaderno. Y para esto también le puedes preguntar a algún familiar para poder completar tus ideas. Después de haber hecho esta reflexión, te invito a que puedas responder a la pregunta de investigación. ¿Qué relación tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año y las estaciones? Pues ahora te invito a que puedas tener dos ideas, ¿sí? A esta pregunta de investigación. Recuerda que estas ideas serán muy interesantes porque serán posibles respuestas. A estas posibles respuestas se les llama hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para dar una respuesta final basada en la investigación científica, con argumentos apoyados o sustentados en evidencias. Recuerda también que para poder desarrollar esta investigación debes hacer un plan, debes elaborar un plan de investigación. Por ejemplo, una lista de acciones a realizar para responder a la pregunta presentada según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Etcétera. De manera que, al realizarlas, puedes obtener ideas e información que necesitas para responder científicamente a la pregunta. Luego, una lista de los materiales o recursos que necesitarás. En este caso, documentos que pueden estar impresos y ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. Siguiente. Si elegiste una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas
de esta fuente debe ser confiable. Anota los 3 criterios de confiabilidad que ya te presentamos anteriormente y cuando ejecutes tu plan, sabes que debes colocar una marca de check si la información obtenida los cumple. Criterio 1. El autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académico, es decir, a una universidad, gobierno o empresa. Si es así, colócale check. Siguiente. Criterio 2. El autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias. Si es así, le colocas un check. Y criterio 3. La información ha sido publicada en, es decir, ¿dónde has encontrado la información? Un artículo en internet o alguna revista de divulgación científica, ahí has encontrado la información. Si es así, colocas check. Y si no lo has encontrado ahí, no coloques nada. Siguiente. En un libro académico, es decir, universitario, dirigido a especialistas del tema, si es así, colocas check. O de lo contrario, tal vez lo has encontrado por otro medio. Y si lo has encontrado en otro medio, la información para poder responder a la pregunta de investigación, colocas check donde dice otro medio. Después de haber elaborado este plan de investigación, ahora sí, te invito a que podamos visualizar y leer esta lectura de información. Yo lo voy a leer en voz alta y te pido por favor que puedas seguir con la mirada a la lectura. Esta lectura tiene de título ¿Por qué se producen las estaciones? Parte 1. Tenemos una imagen. Vamos a dar información a esta imagen. Por favor, presta mucha atención. Empecemos. Mucha gente piensa que en verano la Tierra se encuentra más cerca del Sol y eso hace que suba la temperatura, es decir, que tengamos mucha calor. También se cree que la Tierra se aleja del Sol durante el invierno y es por eso que sentimos mucho frío. Aunque esta idea tiene sentido, es incorrecta, es decir, no es cierta. Veamos por qué. Es verdad que la órbita de la Tierra no es un círculo perfecto, tiene una leve inclinación, por lo que durante una parte del año la Tierra está más cerca del Sol que en otros momentos. No obstante, en el hemisferio norte es invierno cuando la Tierra está más cerca del Sol. A esto se le llama perihelio, como puedes ver en la imagen. Ahí puedes visualizar que dice perihelio, punto más cercano al Sol. Es decir, se encuentra la Tierra más cerca del Sol. Y también dice, y es verano cuando está más alejada. Y se le llama afelio, como puedes ver en la imagen. Afelio, punto más alejado del Sol. Increíble, ¿verdad? En comparación con la distancia del Sol, este cambio en la distancia de la Tierra a lo largo del año no implica grandes cambios para nuestro clima, pues el eje de la Tierra, que es imaginario, atraviesa su centro de arriba a abajo, como podemos ver acá. Esta es la Tierra y acá está el eje que atraviesa. Acá está el eje imaginario que atraviesa la Tierra, de arriba hacia abajo. La Tierra gira alrededor de este eje y realiza un giro completo por día. Ese es el motivo por el cual tenemos día y noche, y por el cual cada parte de la Tierra tiene una parte de cada uno de ellos. Pero la Tierra tiene estaciones, porque su eje no es perpendicular, sino inclinado a unos 23 grados. Interesante, ¿verdad? Ahora te invito a que puedas acompañarme en la siguiente lectura. ¿Cómo se produjo la inclinación de la Tierra? A ver, vamos a ver cómo se produjo esta inclinación de la Tierra.
Se cree que hace mucho, mucho tiempo, cuando la Tierra era muy joven, algo grande chocó con ella y provocó la inclinación. Así que, en lugar de rotar con el eje en posición recta, este se inclina un poco. Por cierto, ese objeto gigante que chocó contra la Tierra fue denominado como Teía, nombre inspirado en la mitología griega. Causó un gran orificio en la superficie y producto de ese fuerte impacto generó una gran cantidad de polvo y residuos en órbita. La mayoría de los científicos piensa que con el tiempo esos residuos se transformaron en lo que hoy conocemos como nuestra Luna. Como la Tierra orbita alrededor del Sol, su eje inclinado siempre señala en la misma dirección. Por ese motivo, durante el año, diferentes partes de la Tierra reciben los rayos directos del Sol y otras partes reciben los rayos indirectamente. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante cómo se dio la inclinación de la Tierra. Sigamos leyendo, por favor. A veces es el polo norte el que está inclinado hacia el Sol, más o menos en junio, y otras es el polo sur el que está inclinado respecto del Sol, más o menos en diciembre. En junio es verano en el hemisferio norte, porque los rayos solares llegan a esa parte de la Tierra de manera más directa que en otras épocas del año. Mientras en el hemisferio sur es invierno, porque le llegan los rayos indirectamente. Asimismo, en diciembre es invierno en el hemisferio norte, porque recibe los rayos indirectamente, ya que ese es el momento en el que el polo sur está inclinado hacia el Sol y es en el que recibe los rayos solares directamente. Siendo así que, por el contrario, en el hemisferio sur es verano. Interesante, ¿no les parece? ¿Por qué se produjo la inclinación de la Tierra? Por un choque, ¿cierto? Ahora sí, vayamos a leer la otra parte de la información, la órbita de la Tierra. El perihelio de la Tierra, punto más cercano al Sol, recuerda, está a 147.094.042 kilómetros del Sol. El afelio de la Tierra, punto más alejado del Sol, está a unos 147.254.976 kilómetros del Sol. A pesar de que es una diferencia de más de 3 millones frente a 4.828.032 kilómetros, en relación con la distancia total no es tanto. Y, aunque no lo parezca, el afelio, que es cuando la Tierra está más alejada del Sol, ocurre en julio, y el perihelio, que es cuando está más cerca, ocurre en enero. Para los que viven en el hemisferio norte, donde es verano en julio e invierno en enero, esto suena raro, ¿verdad? Es la demostración de que la distancia de la Tierra con respecto al Sol no es la responsable de que produzcan las estaciones. Ya sabemos, no es responsable de la producción de las estaciones. Pero qué interesante, ¿cierto? El perihelio, cuando la Tierra está más cerca del Sol, se le llama perihelio. Y cuando está más alejado del Sol, se le llama afelio. Pero también es interesante
que cuando la Tierra está más cerca al Sol es cuando estamos en invierno. Y cuando estamos más alejados es cuando estamos en verano. ¿Verdad? Interesante esa información. Ahora sí, te invito a que analicemos. Con respecto a lo que hemos leído, al texto informativo, te invito a que puedas responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué no es cierto que en verano la Tierra se encuentra más cerca del Sol y eso hace que suba la temperatura? ¿Por qué no es cierto que es invierno cuando la Tierra se aleja del Sol? Recuerda, eso lo encontramos en la lectura. ¿Qué tiene que ver con las estaciones el ángulo de inclinación de la Tierra? ¿Qué creen los científicos sobre la causa de la inclinación del eje de la Tierra? ¿Por qué llegan los rayos del Sol directamente solo a algunas partes de la Tierra? ¿Cuándo es verano y cuándo es invierno en el hemisferio sur? ¿Te acuerdas con las inclinaciones? Si observas un mapa del mundo, ¿en qué hemisferio se encuentra el Perú? Te invito a que puedas buscarlo. Siguiente. ¿Cuándo es verano en tu región y cuándo es invierno? ¿Por qué? Y ahora sí, ya estás listo para poder responder a nuestra pregunta de investigación, pues ya hemos desarrollado una lectura de investigación. Y ahora sí, ya tienes fundamento para poder desarrollar esta pregunta de investigación, a la cual responde: ¿qué relación tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año y las estaciones? Ahora sí, te invito a que puedas responder esta pregunta en tu cuaderno, pues ya tienes un argumento, tienes sustento científico para poder responder a esta pregunta. Bien, ahora sí, con tu familia, organiza cómo presentarás lo que has pensado compartir con tu familia. Para ello, realiza lo siguiente. Como puedes ver, ahí tenemos una imagen. Te invito a que puedas desarrollar este esquema, pues haciendo lo siguiente. Piensa en el orden en que socializarás la información que elegiste. Anota las ideas. Compromete a uno o más de tus familiares y busca un momento adecuado para que se reúnan y te puedan escuchar. Siguiente. Sorprende a tus familiares con la siguiente pregunta. ¿Cuándo es verano en el Perú? ¿Por qué? Escúchalos y complementa o aclara sus ideas según lo que has aprendido hoy. Pueden buscar juntos más información sobre las estaciones. También, juega con tu familia a la peonza estacional. Para esto, dibuja y pinta la peonza, según te mostramos en el gráfico. Puedes hacerla de cartón o cartulina. Recorta la figura y dóblala por el centro. Pega las partes dobladas, luego atraviesa por el centro de la peonza un palillo de dientes y prueba a hacerla rotar. Tienes ahí el dibujo, tienes la silueta, te invito a que lo puedas desarrollar, lo puedas realizar. Se llama peonza estacional. Luego, con tu familia también, juegan 2 personas por turno. Un jugador hace rotar la peonza y al detenerse, esta queda inclinada hacia un lado. Si, por ejemplo, se inclinó en el lado que dice primavera, esa será la estación del año en el hemisferio norte. Después, el otro jugador deberá decir en qué estación estamos en el hemisferio sur. Luego de responder, al voltear la peonza, se verá escrito el nombre de la estación que le corresponde al hemisferio sur, debajo de primavera.
Así irán contabilizando puntos, uno por cada acierto. Si sale en blanco, el jugador pierde la jugada. Después de 10 jugadas, se suman los puntos y gana el que tiene más aciertos. Te invito a que lo puedas desarrollar, pues es un hermoso juego familiar y yo sé que se van a divertir mucho y a la vez van a aprender también. Ahora sí, te invito a que puedas reflexionar con lo siguiente. Ten en cuenta que has desarrollado esta investigación para explicar cómo se producen las estaciones según la inclinación del eje de la Tierra. Escribe qué hiciste para que te des cuenta. ¿Cómo se forman las estaciones? ¿Qué influencia tiene el ángulo de inclinación en la formación de las estaciones? Siguiente. ¿En qué meses se produce el verano y el invierno en el hemisferio sur? ¿Por qué no tiene nada que ver la distancia de la Tierra al Sol con el verano o el invierno? Y por último, ¿cómo es el clima de tu región en el verano y en el invierno? Te invito a que puedas desarrollar estas preguntas, pueden ser oralmente o en tu cuaderno o hoja de reuso, y que luego puedas dibujar lo que has comprendido acerca de este tema tan interesante. ¿Sí? Y luego, también recuerda, organiza en tu portafolio tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que te llamó la atención y tus conclusiones al responder la pregunta investigable, pues te serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al revisarlos, podrás evaluar tus logros y dificultades. Bien, ha sido un placer haberte podido dar mayor información y estoy segura que has estado muy atento y muy atenta a la lectura que hemos investigado y asimismo has estado muy atenta y atento a las explicaciones que te he brindado. Ha sido un placer haber podido darte mayor información, mayor conocimiento. Y como siempre te digo, en familia todos unidos venceremos este coronavirus. ¿Cómo? Quedándote en casa. Quédate en casa, por favor. Es muy importante. Y también importante, lavarte las manos con agua y jabón. Y si algún familiar o integrante del hogar va a salir, recomiéndales que use mascarilla o protector facial, por favor, que es importante para vencer este coronavirus y evitar más contagios y más muertes. Sabes que te quiero mucho, mis bellos y bellas querubines. Muchísimas gracias por la atención brindada. Nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias.